Es de enorme importancia conocer y comprender la profundidad y la belleza de la meditación. Desde tiempos inmemoriales el hombre siempre se ha planteado la pregunta de si existe algo más allá del pensamiento, más allá de las invenciones románticas y más allá del tiempo. Siempre se ha preguntado, ¿existe algo más allá de todo este sufrimiento, más allá de todo este caos, más allá de las guerras, de la constante lucha entre los seres humanos? ¿Existe algo que sea inmutable, sagrado, absolutamente puro, no contaminado por ningún pensamiento ni por ninguna experiencia? Desde los tiempos antiguos, este ha sido el interrogante de todas las personas serias. Para descubrirlo, para dar con eso, es imprescindible la meditación, pero no la meditación repetitiva que no tiene ningún sentido. Cuando la mente está libre de todo conflicto, de cualquier afán del pensamiento, entonces existe una energía creativa que es verdaderamente religiosa. Dar con esa energía que no tiene principio ni fin es la verdadera profundidad y belleza de la meditación, lo cual requiere libertad de todo condicionamiento. La completa seguridad está en la inteligencia compasiva, una seguridad absoluta. Pero nosotros buscamos seguridad en las ideas, en las creencias, en los conceptos, en los ideales. Nos aferramos a esas cosas. Son nuestra seguridad, por falsas e irracionales que sean. Donde hay compasión con su inteligencia suprema hay seguridad. Si lo que se busca es seguridad, en realidad donde hay compasión, donde existe esa inteligencia, no hay problema de seguridad. Así que hay un origen, una base inicial desde la cual surgen todas las cosas, y esa base inicial no es la palabra. La palabra nunca es la cosa. La meditación consiste en dar con esa base que es el origen de todas las cosas y que está libre de todo tiempo. Este es el camino de la meditación, y bienaventurado es el que lo descubre. Es bueno meditar sin imponer, sin hacer ningún esfuerzo. Empezar gota a gota para ir más allá del tiempo y el espacio, donde el pensamiento y el sentimiento no tienen acceso, donde no existe la experiencia. La meditación es un movimiento interno de lo desconocido. Uno no está allí, solo hay movimiento. Somos demasiado insignificantes o demasiado importantes para ese movimiento, el cual no tiene nada detrás ni delante. Es esa energía que el pensamiento materia no puede tocar. El pensamiento es perversión, porque es el resultado del ayer. Está atrapado en la labor penosa de siglos, y por eso resulta confuso, poco claro. Hagamos lo que hagamos, lo conocido no puede alcanzar lo desconocido. La meditación es morir para lo conocido. La meditación no es concentrarse, no es exclusión. No hay distracción porque la meditación no es concentración. Esto genera conflicto. Una mente meditativa puede concentrarse, pero entonces no es una exclusión ni una resistencia. Pero una mente concentrada no puede meditar. Es curioso cuán importante se vuelve la meditación. No tiene principios ni fin. Es como una gota de lluvia. En esa gota están todos los arroyos, los grandes ríos, los mares y las cascadas. Esa gota alimenta a la tierra y al hombre.
Sin ella, la tierra sería un desierto. Sin la meditación, el corazón se vuelve un desierto, una tierra desolada. La meditación tiene su propio movimiento. Uno no puede dirigirla, moldearla o forzarla. Si uno lo hace, deja de ser meditación. Este movimiento de la meditación cesa si uno es un mero observador, si uno es el que experimenta. La meditación es el movimiento que destruye al observador y al experimentador. Es un movimiento que está más allá de todo símbolo, pensamiento y sentimiento. Su rapidez no puede medirse. La meditación es una de las cosas más extraordinarias y si uno no sabe lo que es la meditación, es como un ciego en un mundo de colores brillantes, de sombras y luz en movimiento. No es un asunto intelectual, sino que cuando el corazón penetra en la mente posee una cualidad muy distinta. Entonces es realmente ilimitada, no solo en su capacidad de pensar, de actuar eficazmente, sino también en el sentido de vivir en un vasto espacio en el que uno forma parte de todas las cosas. La meditación es el movimiento del amor, pero no es el amor a uno o a muchos. Es como el agua que uno puede beber de cualquier jarra, ya sea de oro o de barro. Es inagotable. Y sucede algo peculiar que ninguna droga o autohipnosis puede producir. Es como si la mente se adentrara en sí misma, empezando por la superficie y profundizando cada vez más hondo, hasta que profundidad y altura pierden su sentido y toda forma de meditación cesa. En este estado hay completa paz, no en el contento que se produce a través de la gratificación, sino una paz que posee orden, belleza e intensidad. Todo eso puede ser destruido, como se puede destruir una flor, y no obstante, a causa de su misma vulnerabilidad es indestructible. Esta meditación no puede ser aprendida de otro. Uno debe empezar sin saber nada al respecto y avanzar de inocencia en inocencia. El terreno en el que la mente meditativa puede empezar es el de la lucha, el dolor y la dicha pasajera de la vida diaria. Ahí debe empezar, estableciendo orden, y a partir de ahí moverse sin fin. Pero si lo único que le preocupa es producir orden, entonces ese mismo orden generará su propia limitación y la mente será su prisionera. De alguna manera, en todo este movimiento uno debe comenzar por el otro extremo, por la otra orilla, y no estar siempre preocupado por esta orilla o el modo de cruzar el río. Uno debe tirarse al agua sin saber nadar, y la belleza de la meditación es que uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es el fin. Si practico, si copio, terminaré por ser un imitador, una máquina repitiendo. Si mi mente solo es capaz de repetir, de practicar día tras día cierto método, de seguir cierto sistema, al final la mente no hace más que copiar, imitar y repetir. Sin lugar a dudas esto es obvio, ¿no es cierto? Por tanto, en el mismo principio, ya he fijado el curso que la mente deberá seguir, pero si no lo entiendo al principio, no lo comprenderé al final. Eso es una verdad evidente. De manera que el final está al principio. Los sistemas que dependen de promesas, de placer, de recompensas o castigos, vuelven a la mente mecánica, estúpida y embotada. Si al principio no hay libertad, es evidente que tampoco habrá libertad al final. El principio es lo más importante.
Un sistema de meditación no es meditación. Un sistema implica un método que se practica con el propósito de lograr algo al final. Si practicamos cualquier cosa una y otra vez, se vuelve algo mecánico. ¿Cómo puede estar libre para observar y aprender una mente mecánica que ha sido entrenada, deformada y torturada a fin de ajustarse al modelo de lo que llama meditación, esperando alcanzar una recompensa al final? De manera que cuando utilizamos la palabra meditación, no nos referimos a algo que hay que practicar. No tenemos método alguno. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Darse cuenta, sin opción alguna. Observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento. ¿Cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa? Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son, sin distorsión. La mente se vuelve lúcida, clara y sensible. Una meditación así genera una cualidad en la mente que permanece en completo silencio. Uno puede seguir hablando de esa cualidad, pero no tiene ningún sentido, a menos que sea un hecho. Vamos a establecer una diferencia entre la concentración y la meditación. Cuando hablamos de meditación, la mayoría de nosotros pensamos en aprender tan solo un truco para concentrarnos, pero la concentración no conduce a la dicha de la meditación. Examinen lo que sucede con lo que normalmente llaman meditación. No es más que un proceso de entrenar la mente para concentrarse en un determinado objeto o idea. Se excluyen de ella el resto de pensamientos o imágenes, menos el que se ha elegido deliberadamente, intentando dirigir la mente hacia esa única idea, imagen o palabra. Esto es solo la contracción del pensamiento, la limitación del pensamiento. Y cuando otros pensamientos surgen durante este proceso de contracción, los descartan, los dejan de lado. Por lo tanto, la mente se vuelve cada vez más restringida, cada vez menos flexible, cada vez menos libre. ¿Por qué quieres concentrarte? Lo haces porque piensas en un incentivo, en una recompensa que te espera como resultado de la concentración. Quieres convertirte en discípulo, encontrar al maestro, desarrollarte espiritualmente y comprender la verdad. Así es como tu concentración destruye por completo el pensamiento y el sentimiento, porque considera la meditación, la concentración, en términos de beneficio, de escapar de la confusión. Todos aquellos que han practicado la meditación, la concentración durante años, han estado forzando la mente para que se ajuste a un determinado patrón, para que se adapte a una determinada imagen o idea, para que se amolde a una idiosincrasia o un prejuicio determinado. Pero todas las creencias, todos los ideales, todas las idiosincrasias dependen de sus gustos y aversiones personales. Su autodisciplina, su llamada meditación, es un mero proceso por el cual intentan obtener algo a cambio. Y esta seguridad de recibir algo a cambio, esta búsqueda de una compensación, también tiene mucha importancia para los muchos seguidores de las iglesias y sociedades religiosas, pues ellas prometen un premio, una recompensa a los fieles, adeptos a su disciplina. Donde hay control no hay meditación del corazón.
cuando están buscando con la intención de ganar, de ser recompensados, han dejado de buscar. El control no es necesario. El control implica no solo al controlador, sino la cosa controlada. Si observamos la mente, veremos que el pensamiento divaga sin rumbo y uno intenta retenerlo para luego volver a divagar de nuevo y volverlo a retener. Así este juego sigue constantemente. Finalmente, al cabo de 10 años o el tiempo que sea, podemos llegar a tener un control tan completo que la mente deje de divagar, que no tenga ningún pensamiento, y entonces podemos decir que hemos alcanzado el más extraordinario de los estados. Pero en realidad es todo lo contrario, no hemos alcanzado nada, porque el control implica resistencia. Casi todos tratamos de controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones. Tratamos de reprimir o moldear nuestros deseos, pero en eso siempre están el controlador y lo controlado. En lo que llamamos meditación, nunca nos preguntamos quién es el controlador y qué es aquello que tratamos de controlar. ¿Quién es el controlador que trata de controlar sus pensamientos, su forma de pensar, etcétera? ¿Quién es el que controla? El controlador es sin duda esa entidad que ha decidido practicar un método o un sistema. Y bien, ¿quién es esa entidad? Esa entidad surge del pasado. Es un pensamiento basado en la recompensa y el castigo. Por tanto, el controlador pertenece al pasado y está tratando de controlar sus pensamientos, pero el controlador es lo controlado. Cuando uno siente envidia, separa la envidia de sí mismo y dice: tengo que controlar la envidia, debo reprimirla, o la racionaliza. Sin embargo, uno no está separado de la envidia, uno es la envidia. La envidia no está separada de uno, y a pesar de todo recurrimos al truco de intentar controlar la envidia como si fuera algo separado de nosotros, de manera que es posible vivir una vida sin ningún control, lo cual no significa complacerse con todo lo que uno desea. Por favor, pregúntate, ¿puedes vivir una vida que ahora mismo es tan desastrosa, tan mecánica y repetitiva, sin ningún ánimo de control? Eso solo puede suceder cuando percibimos con total claridad, cuando prestamos atención a cada pensamiento que surge, no cuando satisfacemos al pensamiento. Si prestas atención, esa clase de atención tan completa, descubrirás que es posible vivir sin el conflicto que surge del control. ¿Sabes lo que significa tener una mente que ha llegado a comprender el control y que vive sin sombra alguna de conflicto? Significa completa libertad. Y debemos tener esa libertad total para dar con eso que es la verdad eterna. ¿Qué entendemos por oración? Ante todo, en la oración hay una súplica, un ruego a lo que llamamos Dios. Como individuos pedimos, suplicamos, rogamos, buscamos ser guiados por algo que llamamos Dios. Este enfoque, por lo tanto, consiste en buscar recompensa o satisfacción. Si tienes un problema, rezas para recibir orientación, o si estás confundido, pides claridad, esperas ayuda de eso que llamas Dios. Lo cual significa que Dios, sea lo que sea Dios, aclarará la confusión que nosotros hemos creado, porque al fin y al cabo somos nosotros quienes hemos engendrado la confusión, el sufrimiento, el caos, la espantosa tiranía, la falta de amor, y esperamos que eso que llamamos Dios lo solucione. Queremos que otra persona disipe nuestra confusión, nuestro sufrimiento, nuestro dolor y nuestro conflicto. Suplicamos a otros que nos traiga luz y felicidad. Así pues, cuando oras,
cuando ruegas, cuando suplicas por algo, generalmente lo obtienes. Cuando pides, recibes, pero lo que se recibe no va a generar orden, porque lo recibido no aporta claridad ni comprensión, solo satisface, gratifica, pero no da origen a la comprensión, porque cuando se pide se recibe lo que uno mismo ha proyectado. ¿Cómo puede la realidad, Dios, responder a tu petición particular? ¿Puede lo inconmensurable, lo indecible, preocuparse por tus pequeñas y mezquinas zozobras, sufrimientos, confusiones que tú mismo has creado? Por consiguiente, ¿qué es lo que responde? Es obvio que lo inconmensurable no puede responder a lo mensurable, a lo insignificante, a lo pequeño. ¿Pero qué es lo que responde? En el momento de rezar estamos relativamente en silencio, en un estado de receptividad. Entonces nuestro propio subconsciente aporta una claridad momentánea. Al querer algo, al anhelarlo, en ese momento de desearlo, de sumisa súplica, estás bastante receptivo. La mente consciente, la mente activa, está relativamente tranquila, de modo que el inconsciente se proyecta en la mente y obtiene una respuesta. De modo que no es una respuesta que viene de la verdad, de lo inconmensurable. Es el propio inconsciente de uno el que responde. Así que no nos confundamos y no pensemos que cuando se cumple una plegaria estamos en contacto con la verdad. La verdad tiene que venir a uno. Uno no puede ir hacia ella. En el tema de la oración hay otro factor involucrado, la respuesta de aquello que llamamos la voz interna. Cuando la mente suplica, ruega, está relativamente tranquila. Cuando uno escucha la voz interna, es la propia voz de uno la que se proyecta en esa mente relativamente tranquila. ¿Cómo es posible que sea la voz de la verdad? Una mente confusa, ignorante, codiciosa, exigente y suplicante. ¿Cómo puede comprender la verdad? La mente tan solo puede recibir la verdad cuando está en absoluta calma, sin pedir, sin codiciar, sin anhelar, sin rogar, ya sea para uno mismo o para el prójimo. Cuando la mente está en absoluta calma, cuando el deseo cesa, solo entonces la realidad se manifiesta. Una persona que exige, que ruega, que suplica, que anhela ser dirigida, encontrará lo que busca, pero eso no será la verdad. Lo que reciba será la respuesta de las capas inconscientes de su propia mente que se proyectan en lo consciente. Y esa vocecita silenciosa que te guía no es real, sino tan solo la respuesta del inconsciente. Entonces nos preguntamos, ¿cómo tengo que meditar? Una de las preguntas más infantiles que se pueden plantear acerca de algo tan inmenso es preguntarle a alguien, dime lo que tengo que hacer, dime cómo sostener el mundo en una mano, dime cómo sujetar el mar o el aire en un puño. Eso es lo que todos deseamos. Queremos experimentar algo por medio de un método, pero en un método solo está implícita la conformidad o la magnitud del logro, sino que además un método implica un sistema o un camino hacia un punto fijo. Aquello está allí. Todo lo que debo hacer es practicar, lo cual es de lo más ilógico, irracional y sin sentido. Porque si observas tu vida, no hay nada estable, nada permanente. Puede que lo quieras, puede que desees una relación permanente con tu mujer, con tus hijos, con tu vecino, pero no puedes tener nada permanente. Incluso tu cuenta bancaria no es permanente. Ninguna relación lo es. Todo cambia constantemente. Todo está en movimiento. Al darte cuenta de esta inestabilidad de forma consciente o inconsciente,
quieres algo permanente, algo donde agarrarte, y a eso lo llamas la verdad. También lo llamas Dios, o lo que sea. La verdad no tiene morada, es como estar en un mar desconocido. Debes arreglártelas, no de acuerdo a lo que crees o a lo que cree otra persona. Debes encontrar la salida por ti mismo. Pero cuando cuentas con un camino que conduce a la realidad, ya interviene el tiempo. Para llegar de un lugar a otro necesitas tiempo, varios días de viaje para cubrir la distancia. Y en ese intervalo, de aquí hasta allí, intervienen otros factores. Por eso tú dices, déjame concentrarme. Debo pensar en esa única cosa y rehusar el resto. Someter todo lo demás a este único factor. De modo que el proceso mecánico de cualquier sistema genera insensibilidad, represión, resistencia contra lo que uno realmente es, imponiéndose algo que cree que debería ser, con lo cual hay conflicto y lucha. Quieres controlar, quieres reprimir, disciplinarte, forzarte a estar sentado en silencio. Quieres respirar correctamente. Quieres hacer todas esas cosas fantásticas, con la esperanza de llegar al final a algo de lo cual no sabes absolutamente nada. De manera que un hombre sabio rechaza todos los sistemas, toda idea, todo concepto, porque ellos no conducen a ninguna parte. La meditación es esa atención en la cual uno se da cuenta sin elección del movimiento de todas las cosas, el graznar de los cuervos, el zumbido de la sierra eléctrica al cortar la madera, el temblor de las hojas, el ruidoso torrente, la llamada de un niño, los sentimientos, los motivos, los pensamientos que se persiguen unos a otros con gran insistencia. Ese darse cuenta de la totalidad de la conciencia. Eso es. Y en esa atención, el tiempo, como el ayer que continúa en el espacio del mañana, la convulsión y la distorsión de la conciencia se vuelven silenciosas y se aquietan. En esta quietud hay un movimiento inmensurable, incomparable, un movimiento que no tiene existencia. Esa es la esencia de la bienaventuranza, de la vida y la muerte. Es un movimiento que no puede ser seguido porque no deja rastro alguno y porque está silencioso e inmóvil. Es la esencia de todo movimiento.